Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. ¿Cómo estamos? Bien. Demorando una semana más el podcast por diversas actividades. El mundo está convulsionado. Convulsionado y además que no sé si es que se acerca a fin de año y uno se carga de actividades que no tienen nada que ver con el fin de año, pero en definitiva te cargas de actividades que luego terminan incidiendo. No sabría decirte, pero... Porque no me La cargué primavera. Yo no me cargué de ninguna. Yo tengo dos previas, o sea, unas previas porque quedaron ahí en el tintero. Dale. Primero del amigo Robert Redford, que yo no me acordaba de la película y la fui a buscar. Era de Roman Polanski, como yo decía. Sí. O la que yo decía, una, ¿no? Sí. Que es la leyenda de Jeremy Jones. Ajá. Jeremy Johnson. En la década de 60 y 70 se da como un criebe ahí del western clásico, con unos western Roman Polanski y otra gente, ¿no? Y este es un western, es un tipo que se cansa de la guerra y se va a vivir a las montañas solo. Lo que tiene la película es que tiene toda la violencia de vivir solos en las montañas con los indios al lado. Es muy buena película y no me había acordado y la recuerdo fervorosamente esa película. Y de otra película que pensé que era de él, que no era de él, no hablamos, pero es una dupla, de Paul Newman. Paul Newman y él hicieron muchas películas, sí, claro. ¿No? Y hay una película que siempre me quedó, y yo pensaba que era de él, que la dirigió él, ¿no? Y la dirigió Paul Newman, que se llama El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. Es una absolutamente película. Recuerdo haberlo visto. Son unas mujeres que se quedan solas, el marido fallece con problemas de alcohol y tiene que criar a las hijas en el medio de la nada. Es absolutamente fascinante. Y la traje porque Paul Newman es como el otro de ahí, ¿no? Sí, claro. De ahí. Y para finalizar, y tengo un saludo además, Claudia Cardinale. Murió Claudia Cardinale. ¿No? Y Rocco y sus hermanos, sí, El Gato Pardo, claro. 8 y medio, ¿no? La actriz fetiche del amigo. El amigo Fellini. Absolutamente varias películas hizo ella y es una grande. Y murió también la semana pasada. Sí. Y el saludo que tengo es de la amiga Ivonne Trías, que no se escucha. No se escucha Ivonne Trías. Nos leía Ivonne Trías. Sí. Sí, nos leía. Pobre Ivonne, digamos. Yo no la conozco, la conocés vos, pero... no, creo que la vimos, sí. Una vez. No, bueno, pero no la conozco de tener un trato con ella, quiero decir. No, la vimos sí en alguna actividad de brecha, creo que fue. En alguna actividad de brecha, sí. Cuando salíamos. Bueno, presentó el libro Resistir Juntas, que lo encuentran en todas las librerías. Uh-huh. Y por el mundo ahí. Sí. Estaba medio agotado. ¿Sí? Se agotó. ¿De qué editorial es Resistir Juntas? Es del autor. Del autor. Y está un libro sobre que ella le dan todas las carpetas de las que tuvieron cabida entre el 68 y el 73, las que tuvieron recluidas, que han hecho talleres y no sé qué, y ella los narra, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad no lo leí todavía el libro. No, yo no lo leí tampoco. Pero bueno, vamos a comprometernos pero la encontré, claro, la encontré y bueno, nos mandó un saludo fervorosamente. Bueno, le mandamos un abrazo. Por supuesto, bueno, la baronesa de las letras. La baronesa de las letras. Muy bien, nosotros, yo te iba a decir una cosa, por ahí nos podemos hacer un compromiso. Sí. Que la próxima semana va a salir el nuevo premio Nobel de literatura, el día 9. Está en eso. El día 9. El 9, bien temprano, acá en Uruguay, nos vamos a enterar quién es el nuevo premio Nobel.
Por supuesto, siempre la danza de nombres y los mismos nombres Hay de algunos siempre. nombres que entraron medio por la ventana. Algunos ¿no? nombres que son asombrosos que hayan entrado, sobre todo en letras españolas, ¿no? Totalmente. Samantha, Samantha Schweblin. César Aira, ¿no? César, ay. Uno quiere creer que son este tipo de instituciones que también, a ver, con todo el respeto a la escritura, a la No, obra de por los favor. dos, parece ser bastante, bastante alejado, porque el Nobel si algo tiene, si bien es cierto que García Márquez hablaba mucho de que también el Nobel se había equivocado en varias oportunidades, si es cierto, también hay que decirlo que en general asegura una calidad Respeta. importante, ¿no? Digamos, es difícil agarrar un premio Nobel y que vos digas, bueno, no tiene sentido. Claro, ¿no? es horrible esto, ¿no? Es horrible, no, No, se no. puede leer. En general respetan A mí me gustaría que lo gane la amiga Liliana Garza. Liliana Rivera Pero, Garza. sí, pero está esta ahí, propuesta Esta propuesta está dentro. Está el Mirtau Chachevsko. sí, que bueno, se hace de tiempo, sí, ¿no? es un escritor, lo que pasa es que es un escritor que siempre está como Margaret Atwood, como Margaret Atwood, que no, claro, ¿no? bueno, Murakami, ¿no? El Murakami. gran olvidado de la... Que digamos, yo no sé si lo merecería, porque no tengo ni la cultura ni la formación como para opinar de distintas lenguas y distintos autores, pero en términos comerciales Murakami parece No, ser no. como la persona que el Nobel sería casi como darle el empujón ese para que se transforme. Yo hace mucho tiempo no leo a Murakami, Yo hace no mucho lo vuelvo a tiempo. leer. Sí, sí. Lo leí con mucha intensidad en los primeros tiempos. Creo que Tokyo Blues es una gran novela que siempre me gustó muchísimo. Tiene un par más. No, hay un par más que para mí. Sí, que sí. ayuda, Sputnik, mi amor, Al este de la frontera. al oeste Al oeste de la montaña, no me acuerdo. La montaña. El carnero salvaje. Sí, bueno, el Carnero Salvaje no sé si lo pondría en el mismo. Pero son libros que son interesantes. Yo creo que tiene libros Podríamos interesantes. comprometernos acá que si ¿Cómo no? gana un autor que estén circulando los libros, Claro. porque cuando lo ganó el noruego, No no ni idea. circulaba. O el africano, ¿no? Bueno, o el africano, Sudafricano. sí, el africano, no es sudafricano. ¿No es sudafricano? No, es africano, que no me acuerdo ni el nombre, que lo ganó ya en el 2019, Claro. 2020. Pero si andan circulando, ¿Cómo no? podemos hacer un acuerdo de al menos Sí, por lo menos comentar. comentar un par de libros. libros que Capaz que le invocamos hemos leído alguno de ellos, digamos. bueno, por eso. Yo de sí. los que creo que están nominados me parece que más o menos todos los se conocen, ¿no? Hay un chino que no Sí, conozco no, mucho. China. Es Gu bueno. Xiong. No, algo. esa no, entonces no. Está. Lo que pasa, a ver, sobre el tema del Nobel también es un mito, porque, digamos, es un mito cuáles son los que pueden ganar. Porque, en definitiva, cada institución, si hay instituciones que te promueven como aspirante al Nobel, no es que hay una preselección previa Claro, que dice, bueno, estos son claro. los finalistas. Están No, todos los están nombres todos, están puestos. todos, sí. Entonces, nosotros estamos hablando de aquellos autores. Sí. Claro, o que conocemos o que son en esta parte del mundo más conocidos, o en otras, leyendo algún periódico español, de por ahí autores que no conocemos, pero que están en el orden. Sí. Ahora, hay autores absolutamente locales. John Fosse creo que era un escritor que, si bien se lo conocía más por el teatro que por su novela, cuando gana el Nobel es que tiene la explosión. Y qué pedazo de autor, ¿no? Sí, claro. Y qué pedazo de escritor. No, pasaron con muchos, ¿no? Herta Müller lo mismo. Herta Müller en su momento. Friedrich Jelinek. Claro, que eran escritores más bien europeos, Sí, con sí. muy poca traducción al español y que ayudó que ganara el Nobel a que... Y bueno, volverá la discusión de por qué la literatura norteamericana está excluida en los últimos tiempos. No la literatura, sino la narrativa norteamericana excluida del Nobel. Los últimos premios fueron Bob Dylan Bob Dylan. y la escritora, ahora que no recuerdo de memoria el nombre, que era poeta, Louise Gluck. ¿No? ¿Cuánto hace que no gana Y sí. un escritor norteamericano en narrativa? Tiempo y pico, ¿no? Sí. Tendríamos que ir. Bueno, capaz que hacemos una breve historia del Nobel, Sí. si lo No podemos. recuerdo, pero sí. Yo no me acuerdo ahora, pero ahí vos tenés nombres que siempre están danzando también. John Ford,
No, John Ford no, Richard Ford, perdón. Richard Ford, McQueen. Don DeLillo, que son autores que, bueno, Thomas Pynchon, ¿no? Thomas Pynchon. Este, Capaz que ahora como en la película, que siempre están ahí los nombres latentes. Bueno, ¿cuánto estuvo? El nombre ahora ya murió, obviamente, de McCarthy, de Cormac McCarthy, ¿no? Cormac McCarthy, Un sí. eterno candidato. Pero Sí, bueno, sí. se ve que hay un problema ahí que. Vamos a ver. Bueno, vamos. Arrancamos. Arranca. ¿Te parece? Sí, Bueno. cómo no. Estuvo bueno toda esta introducción porque iba a ser como una pequeña introducción también. De algún tipo de lecturas que uno va teniendo y que le agradan, pero que a la hora de tener que comentar un libro es casi como acá tuvieron que Esto sonar sucede, esto sucede en vivo. este, Estamos en vivo por eso. que a la hora de reseñarlos, la temática, por tener una escritura tan minimalista, resulta difícil poderla reseñar. Sin embargo, son dos libros, los que del mismo autor, porque seguimos con eso. Al menos yo voy a seguir con eso hasta el próximo, después vamos a ver. Que realmente me gustaron muchísimo y que además uno de ellos yo lo tenía en mi casa, ese libro de hacía... Bueno, de eso sabemos bastante, vos y yo, ¿no? Sí, claro. De eso que archivamos libros y los leemos 15 años después y decís, ay, lo que me estaba perdiendo. Bueno, Igle dice que los mejores libros son los que no se han leído todavía. bueno, sí, claro, pero los mejores libros deberían ser los que tenemos todavía en la biblioteca que podemos agarrar. Y me refiero a un escritor, cineasta también, que estuve buscando alguna Yo no lo encontré, la de verdad. sus películas. No, me acordaba de aquello que decías vos, che, está todo en las nubes, ¿no? Está todo en las plataformas digitales. Pero en este caso no pudimos conseguirlo. Estaba y lo sacaron. ¿Lo sacaron? Estaba en Movie y lo sacaron. Lo sacaron. Bueno, el autor es Jean-Philippe Toussaint, un escritor belga, nacido en 1957, que recibió el premio Medicis en el 2005 por el libro Huir, justamente el que no leí, que anda, creo que lo editó Viterbo en Buenos Aires, en Argentina, pero no circula acá. Voy a ver si en algún momento lo puedo conseguir. Y tiene obras como La sala de baño, de 1985, que narra la vida de un hombre que se encierra en su baño y suspende toda actividad. No está traducida, creo. El señor, de 1986, La cámara de fotos, de 1989, La televisión, de 1997, y tiene una tetralogía, que van a ser 2 libros que justamente vamos a reseñar, sobre Marie-Madeleine Marguerite de Montalt, una diseñadora de moda. Y esa tetralogía está Hacer el amor, del año 2002, Huir, del 2005, La verdad sobre Marie, del 2009, y Desnuda, del 2013. Dentro de su obra cinematográfica también está Monsieur, La Sevillane, La Patinoire, y codirigió Berlín 10, Hora 46 también, con otro cineasta que no recuerdo el nombre. ¿Qué tiene Toussaint? Bueno, ese minimalismo, pero una escritura exquisita realmente, con imágenes absolutamente cinematográficas, y eso era lo que me interesaba ver justamente en sus películas, cómo es capaz en sus libros, en su literatura, tener imágenes tan vívidas en la narración, y quería compararlo justamente con su cine porque es donde uno ve que hay indudablemente la pluma de un cineasta también, que tienen esa ventaja, ¿no? El manejar esos dos lenguajes que a la hora de fusionarlos nos damos cuenta cuando hay una buena película y nos damos cuenta también cuando hay una buena novela, de acuerdo a esa, no sé si una fusión de lenguajes, digamos, pero sí hacerlos convivir de manera bien nítida. Y el primer libro que leí de él es de una editorial, Malas Tierras, de España, que no está circulando acá en Uruguay. Una lástima que no la traigan. Tiene muy buenos títulos, un catálogo bastante chico, pero muy buenos títulos.
Y es la primera novela del año 2002 que se llama Hacer el amor, que comienza este ciclo narrativo de Marie a lo largo de estas 4 novelas. Y el escenario es Tokio, y en algún momento me recordó a aquella película impresionante, que es Perdidos en Tokio. Perdidos en Tokio, Un película. que si alguien tiene que describir Perdidos en Tokio, ¿qué es? Es una película donde pasa muy poco. Diríamos que casi nada, sin embargo pasa todo. Bueno, en Hacer el amor pasa algo similar. Vamos a ver de las primeras páginas que estamos en una ruptura amorosa, en el cual el propio narrador dice algo a mitad del libro que es maravilloso, que es: nos amamos de una manera poco creíble y no nos soportamos de una manera poco creíble también. Entonces sabíamos de que iba a haber una ruptura, que la relación está llegando a su fin, y la narración explora justamente esa parte de la literatura que a mí en lo personal es de lo que más me interesa, o de lo que más me gusta, que es explorar los silencios, lo no dicho y la incomunicación, ¿no? Entre estos dos seres humanos. Me hizo acordar algunas escenas a una película de cineasta, ahora no me sale el nombre, estoy con el Alzheimer. ¿Italiano no? Italiano, claro. Ah, El Eclipse o La Noche. Exacto. Antonioni. Antonioni. Ah, bueno, es que si hay el sumum de la incomunicación y la enfermedad, Bueno, es La Noche, que es... Es en Eclipse, creo que es. En el Eclipse. Donde hay una pareja que se abraza en un muro, se miran y cada uno sale caminando para su lado porque no había nada para decirse y estaba al punto exacto de la incomunicación de lo que ya no podemos expresar. Bueno, lo que le sucede a esta pareja, el nombre del narrador nunca aparece, es precisamente eso. Entonces van a presentar, llegan con 140 kilos de equipaje a presentar, Marie va a hacer una gran exposición en un museo y va a estar acompañada por esta pareja, que no sabemos si es un amante, si es una pareja sólida. Estamos ante una ruptura donde no hay casi pasado, sino que simplemente lo que nos dicen es que está llegando al final esa relación. Y entonces asistimos a lo que significa la disolución de la intimidad. Esa disolución que poco a poco se va dando, donde están tirados en la cama de un hotel, en silencio, mirando llover sobre Tokio, y no hay comunicación. Y comienzan a ver ciertas actitudes de locura en esa incomunicación, de desesperación por la incomunicación, que son maravillosas de leer, ¿no? Como cuando ella se pone uno de los vestidos que confeccionó y sale a la noche con nieve de Tokio y él a seguirla. Y bueno, irán caminando, faltan los diálogos, pero hay una intimidad compartida y hay una imposibilidad también compartida de comunicación. Se va a desarrollar en espacio urbano muy cerrado, está el hotel, el taxi, el aeropuerto. Va a haber un terremoto a mitad de la obra, donde justamente habla de lo que es la destrucción. Y habrá un momento de comunicación donde ella está con los japoneses que la esperaron en Tokio para la exposición en el museo, y él se marcha a Kioto, a la casa de un amigo, a justamente distanciarse de ese amor que ya no lo puede contener, pero que al mismo tiempo no puede separarse. Y vamos a llegar a un final donde él regresa luego a mantener un diálogo con Marie telefónico, donde vuelve a sentir que tiene que estar al lado de ella, que es necesario que esté con él. Y va a recorrer un museo buscándola, justamente donde está su exposición, siempre además con un frasco de ácido que aparece en la primera página y en la última, y quien pretenda encontrar en el frasco de ácido que va a pasar algo, no lo va a encontrar en la novela, pero que es la fantasía de la destrucción, ¿no? Ese frasquito así que tirado
al cuerpo de alguien puede absolutamente destruirlo. Bueno, como le pasa con la relación que mantiene con marido, donde está absolutamente destruido porque ya no pueden llegar a una comunicación y un vínculo que les permita entenderse. La novela es un poco eso. Ujú. Es el discurrir de esos pocos días en Tokio donde, vuelvo a repetir, asistimos a algo que ya sabemos, que es la separación de esa pareja, y al mismo tiempo, sin expresar directamente los motivos, se dan a entender en función de esa narración que va haciendo el autor, o llámese el hombre narrador, Ujú. al cual no aparece el nombre. Vos me preguntarás, bueno, ¿qué te gustó de la novela? Me pareció fantástica. De verdad me pareció fantástica. Historia mínima. Me acuerdo de aquella película, Historia mínima, ¿te acordás? Sí, claro. Historia mínima, absolutamente cerrada, pero que explora temas universales como el amor, como el sexo, Ujú. el vínculo que genera entre dos personas ese amor, y la incomunicación absoluta de dos seres humanos que estamos condenados quizás a la soledad y a no poder llegarnos a entender como pretenderíamos con el que tenemos enfrente. En el medio, una historia sencilla que se desarrolla en Tokio de alguien que acompaña a otro para una exposición, pero que se dan cuenta que no van a poder soportar juntos los días que tienen por delante, y él decide de alguna manera tomar distancia para comenzar a vivir esa separación y no estar al lado de ella. Un libro absolutamente recomendable, que no circule acá, una pena. Ojalá que en algún momento comience a circular, pero que al mismo tiempo... ¿Editorial? Editorial Malas Tierras. Malas tierras. O Mala Tierra, ahora lo busco bien, Malas Tierras o Mala Tierra. Pero sinceramente tiene un catálogo muy, muy preciso, muy interesante, y entre ellos esta primera novela que la recomiendo absolutamente para quien pueda leerla. Bueno, espectacular. Después hay muchos en anagrama, ¿no? No, uno, dos. Dos. La televisión y el que voy a reseñar No. posteriormente. Me parece perfecto. Bueno, yo voy a arrancar también con dos. Vamos ¿Sí? vamos a Muy ir bien, con dos muy ahí. Dos del mismo autor. Dos de misma autora. De la misma porque autora. Seguimos con. No No, encontramos. seguimos, no, yo rompí No, justamente. Vos rompiste. No seguimos, no tenemos hombres. Hombres. Bueno, yo voy con la amiga Nona Fernández. Dale. ¿Qué Esto más? nos pasa por la falta de coordinación absoluta. ¿Tenés a Nona Fernández? No, me jodiste porque era el próximo. No, porque vos ibas a hacer los Ah, cuentos. dos temas. Sí, sí. Los cuentos, sí. que ¿Y yo vos? no- ¿Y vos? No, yo hice Marciano. Era Que uno- el autor tuyo, y bueno. No pasa nada. No pasa nada. Me adelanté, digamos. Bueno, y traje a Marciano, entonces ya que lo Pero leímos. extraordinario, lo leímos los dos. Lo leímos los dos. Yo voy a decir una cosa de Nona Fernández. Nona Fernández es una escritora chilena, nacida en el 70. Creo que es de lo mejor, me parece, con capaz que Katia Dawi y bueno, no sé qué más. De esa generación, ¿no? Más o menos de ese orden, ¿no? Y su literatura básicamente trabaja el tema, digamos, de la dictadura, la memoria, la vivencia de ella en la dictadura, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas de las estructuras de los libros de Nora, tiene muchas cosas de teatro, ¿no? Tiene una cuestión muy teatral, muy de escena, y está contado como siempre en varios planos que los abren, y una de las cosas que me parece que hace siempre bien Nona Fernández es cerrar los libros bien. O sea, los termina muy bien a los libros. Vos decís, ¿cómo termina esto? Y lo termina bien. Y inclusive, en casi todo lo que leí yo... No, pero en este libro en No, particular. pero lo que pasa es que este libro, justamente por cómo es, que es una entrevista, es como más difícil. Pero también lo termina bien Sí, para mí. sí. No, lo termina... Lo termina de forma demasiado abrupta también, me da la impresión. Yo creo que me parece que puede ser abrupta... Porque hay un salto muy grande, bueno, te lo voy a dejar a vos, pero No, hay un no, salto no. muy grande No, al contrario, ya que la lo leímos. descripción en Brasil y la última entrevista que le realiza en Chile. Es O sea, un hay poco absurdo, es un poco, sí, capaz que muy, muy, muy salto. Yo creo que me parece que hay una cosa que ella dice y es lo siguiente. El libro, que es sobre Camilo, el comandante
Ramiro, Ramiro del Frente Patriótico de Chile, ella tuvo que escribir en función de lo que recordaba, porque ella no le dejaron entrar nada para grabar. Todas las entrevistas que ella hizo en el 2021, porque a ella le encargaron, vamos a contar, a ella le encargaron por una serie, de no sé qué serie de televisión, y ella empieza a hacer las entrevistas con él. En la cárcel de máxima de seguridad de Rancagua. Que es sí de máxima seguridad, es aislamiento celular, el tipo está solo prácticamente, creo que con media hora de patio. Entonces ella tiene que ir básicamente escribe sobre el recuerdo de lo que tiene, ¿no? Que eso también me parece que es como, ella lo dice, ¿no? Como yo reconstruí. Creo que sí lo es, capaz que puede ser un poco abrupto, pero también me parece que se quedó sin nafta, digamos, ¿no? Y lo tuvo que cerrar de alguna manera. Sí. Yo creo que me parece que en algún momento también, como cuando hace las preguntas sobre determinados hechos puntuales, ¿no? El caso de Luis Guzmán, cuando el asesinato de Guzmán. El asesinato de Guzmán, y él le pregunta además, y lo que pasó en la casa, y aparte el asesinato de Guzmán aparece en sus novelas, reiteradamente. ¿No? Algo que marcó además. Algo que marcó a la Chile hable hoy. No, y marca el Frente Patriótico. Además. A partir de la muerte de Guzmán es donde el Frente Patriótico revé la política de las armas a la salida de... En realidad no, es posterior porque lo realiza el Frente Patriótico Autónomo. Sí, La muerte de Guzmán. Pero es la consecuencia directa de la división del Frente Patriótico y del comienzo de ser una organización autónoma del Partido Comunista Chileno. Exacto. Pero además ahí es muy importante ese hecho, es muy importante Luis Guzmán, el que hizo la Constitución que hoy día no podían modificar, hasta el día de hoy, ¿no? Que hubo hace poco. Y es muy importante para la vida de la madre, de la abuela y de ella, que además ella cuenta en un momento determinado, y en el segundo libro que traje cuenta específicamente eso, que bueno, putearon y a su vez aplaudieron cuando se enteraron de la muerte de Guzmán, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Guzmán ella fue el gran, o se lo consideró el gran teórico. El teórico de la dictadura chilena. Es decir, y el que hizo la Constitución. No solo el que hizo la Constitución, sino que forjó toda una jurisprudencia en torno a justificar determinados hechos. Básicamente, sí, es una especie de inventor chileno de la teoría de los dos demonios. Bueno, ¿no? Y fue electo senador. Exacto. Y además, no solo eso, sino que hay una cosa que sucedió en Chile, que fue muy inteligente la dictadura chilena, es que toda aquella oposición la ingresó al Estado. Muchos grupos de izquierda los ingresaron al Estado como funcionarios y en otras empresas de Chile. Eso fue muy inteligente de Luis Guzmán también, ¿no? Y ahí es donde viene también esta partición del Frente Patriótico que decide seguir con las armas el comandante Ramiro y el otro comandante que muere es... Lo que pasa es que tuvieron 40 nombres. Sí, tuvieron... Está el comandante Daniel también, pero... el comandante Rodrigo, que es el primero, digamos. Claro, es el jefe del Frente que va a los Kelkes, ¿no? Y que matan, y que claro... el que quiere hacer una guerrilla rural en los Kelkes. Exactamente. En un pueblito de... Mariano Hernández, que es el comandante Ramiro, claro. Es el que queda después de eso como el primero, ¿no? Y además, claro, ya estamos entrando en los 90, ¿no? Sí. No, ya entraron los 90. O sea, está el atentado del 91, pero ya entrando en los 90 y todavía ellos continúan, claro, porque también es cierto que las transiciones son diferentes en todos los países y en Chile se dio que fue también diferente, digamos, ¿no? Ya con un Pinochet vitalicio y comandante también vitalicio de las Fuerzas Armadas que lo inventó Luis Guzmán, digamos, aparte. Bueno, lo que hace Nona Fernández es va a visitarlo a la cárcel y empieza a tener entrevistas con él. Y ella reconstruye la vida de los compañeros de él, ¿no? Que son de las primeras partes, y después las entrevistas con él. Yo creo que hay una cosa de Nona que igual en este libro, me parece que lo primero que se empantana un poco con la historia de los compañeros, es un poco como lugares comunes, y creo que cuando empieza con él, el ida y vuelta me parece que es lo más interesante, la verdad. Y ahí empiezan los lugares comunes de todas las guerrillas, digamos, de los 70 y 80, ¿no? Cuando ellos van a, capaz que te acordás, cuando ellos van a hacer el atentado a Pinochet, que es tremendo, ellos dicen, nosotros íbamos a morir con felicidad, ¿no? Una clásica consigna, digamos, de la muerte como
como redentora redentora de la vida y la política y todo eso, ¿no? Y bueno, y ahí empieza un ida y vuelta con ella y después empieza un ida y vuelta también con la hermana del comandante primero, que él la conoce en Cuba, cuando fue a Cuba, y después lo va a visitar a la cárcel. Porque a todo esto él, cuando empiezan a ser autónomos, como dijo Sergio ahora, bueno, obviamente se empieza a quedar sin plata, y entonces empieza a hacer secuestros, y él se va a Colombia, está en la guerrilla también, etcétera, etcétera, y vuelve a Brasil y secuestran a un empresario, y lo agarran ahí, que de hecho ahí está 17 años, ¿no? Está también en una celda unicelular. Y además en un estado federal, que lo cuentan ahí, que lo que está prohibido es solamente un año que se puede estar y lo renuevan automáticamente. 17 años prohibido. ¿No? Año a año la renuevan. Y bueno, y ahí empieza toda la historia, que es una historia casi como muy repetitiva de los presos políticos que empiezas a leer. Sí, claro. ¿No? Sí. Una cosa que uno ha leído o hemos leído bastante de estos tips, digamos, de la gente que estuvo presa y etcétera, etcétera, es que empiezan a formarse políticamente o más intelectualmente de cuando están en la cárcel, digamos, ¿no? Y es lo que hace él, que empieza a leer y pide leer y bueno, y empieza a devorarse los libros. Y no sé si es Nona la que hace las fichas, pero si es él o Nona, pero bueno, empieza a hacer fichas de lecturas, ¿no? Y lo único que pide, y lo que pide cuando, por ejemplo, van los sobrinos, le pide libros, le lleven libros, ¿no? Y bueno, y así se va desarrollando. Él después vuelve de esos 17 años al 19, en el 19 vuelve a Chile. Y ahí en el 2021 la contacta y empiezan a hacer la novela, empiezan a escribirla, después la termina de escribir, ¿no? A mí me parece muy interesante. Yo creo que ella me parece que también es como un desafío personal, que ella le pregunta cosas personales, ¿no? Sí, hay una parte muy interesante que el sobrino se transforma en el abogado defensor en Brasil. Y lo lleva a la corte interamericana. Cómo comienzan a cartearse con alguien que es un niño, que va creciendo con el mito del tío, bueno, no Ramiro, sino el nombre que verdaderamente tenía. Mariano Hernández. Exacto. Y que con el paso del tiempo, esas cartas que se van enviando con el sobrino comienza a generar una especie de empatía con ese preso que está en Brasil. Y se transforma luego en el abogado defensor para sacarlo de Brasil. Para sacarlo y además el caso supuestamente ahora todavía sigue en la Corte Interamericana, porque en Chile tiene 2 cadenas perpetuas de 30 años, entonces, y además esos años en Brasil no se le contaron para nada, y empiezan ahí. También la médica, la hermana del primer comandante, empieza a verlo porque está muy débil, porque tiene problemas de salud, etcétera, etcétera. Hay una especie de también es una historia de amor que no. Ella lo conoce en Cuba como en entrenamiento y después la va a visitar a Brasil. Lo que pasa es que se nos puede ir el podcast al diablo, pero vos sabés que yo cuando leí el libro me hizo recordar un montón de cosas de la década del 80 que, digamos, si hay algo que uno recuerda o que yo recuerdo como adolescente, es el día del atentado a Pinochet. Que me acuerdo que buena parte de la izquierda acá decía, no, es un autoatentado, mafioso que... y pocas horas después sale el Frente Patriótico reivindicándolo. Y entonces se da un fenómeno en la historia chilena que para mí es sumamente interesante, que tiene que ver con el MIR y el Partido Comunista, ¿no? Un MIR que, bueno, pretendió una resistencia armada de defensa de Salvador Allende, y un Partido Comunista que optó por una vía pacífica. Pero ¿qué pasa? Producido el golpe de Estado, en la resistencia comienzan a viajar malones de comunistas, de integrantes del Partido Comunista, a Cuba, donde reciben entrenamiento militar. Claro. De hecho, la columna chilena del Frente Sandinista de Liberación Nacional es una columna famosísima porque fue una de las que entró a Managua en la insurrección final. Es decir, y que tiene ese mito de heroicidad, y que fue dirigida por algunos, entre ellos Rodrigo, es el comandante Rodrigo, que fue dirigido por ellos, que retornan a Chile. Claro. ¿Y qué pasa acá? El fenómeno que se da es que hay una generación de integrantes del Partido Comunista chileno que se crían, quiero decir, forman
bajo las consignas de la lucha armada. Claro. Entonces, cuando vuelven a Chile, el Frente Patriótico, la formación del Frente Patriótico como un frente de resistencia y de propaganda armada y de propuesta de que Pinochet abandonara rápidamente su cargo, no era nada excepcional para ellos, porque se habían formado en Cuba y se habían formado en Nicaragua bajo... Claro, el tema es que cuando se instala la discusión en el año 88 sobre lo que era integrarse, reintegrarse a la vida política, pacífica y renunciar a la lucha armada, hay una generación que no lo entiende porque se generó en otro lado, que es la del 74, 75. Ramiro es de Valparaíso. Uh-huh. Y el tipo se hace muy conocido en Valparaíso porque jugaba extraordinariamente bien el fútbol. Es más, creo que en el libro hay partes que... Empieza así, con el hermano. Y a partir del equipo de fútbol, esto de que el fútbol, el opio y todo esto, dale, seguimos con eso. Resulta que a partir del cuadrito de fútbol los tipos fueron armando toda una estructura territorial del Partido Comunista, de resistencia, de actos clandestinos, etcétera, que van llevando a que tengan que pasar a la clandestinidad, que sean llevados a Cuba saliendo y que lo formen exclusivamente en el tema, exclusivamente no, quiero decir, en la lucha armada como una de las expresiones que el Partido Comunista había negado durante el gobierno de Salvador Allende. A mí me resultó eso porque me hizo recordar en la década del 80 el atentado a Pinochet. Claro. Eso es, a ver, un atentado donde no tienen un herido. No. Quienes protagonizan el atentado. Los cohetes. Digamos. Claro, el cohete se les traba. Se les traba. Había uno como era el momia que le decían, un loco, un urso enorme que venía de Cuba también, se le tranca y no salió un solo herido. Lo que era la guardia de Pinochet, salieron corriendo, se tiraban para abajo de la montaña. Y cuando le pegaron al auto, los tipos estaban convencidos que habían matado a Pinochet. Porque no podía haber sobrevivido. Sin embargo, Pinochet sale ileso. Hay 5 muertos que son la custodia de ellos. Claro, volver a ese tema, volver a abordarlo, fue, para mi gusto al menos, en el caso de Marciano, fue volver a revivir toda una discusión que había sido muy interesante en Chile. Claro, sí. No, y además me parece que, por eso también digo, es como... A ver, uno que lo lee le parece raro los tiempos, ¿no? Porque leer esto como el fin de los 80, 90... Claro, lo que pasa es que la dictadura de Chile, digamos, en realidad es hasta hoy. Y yo dije una cosa, lo de esto también, cuando yo lo leía, capaz que vos te acordás, que vimos un documental de del Mir chileno. Sí, claro. Que es el hijo de Enríquez, que va a visitar a sus compañeros y que todos están dentro de multinacionales puestas por el gobierno. Claro. Que eso es lo que hace Guzmán. Claro. Guzmán crea todo eso para decir, bueno, vamos a dejar a todo el mundo contento y lo ponemos ahí, ¿no? Y otro libro de Nona Fernández, que no voy a nombrar ahora, pero uno de esos es La Dimensión Desconocida, es que ella va con el hijo al Parque de la Memoria y está Patricio Erwin. Y él dice, ¿pero cómo está Patricio Erwin? Claro. Si apoyó el golpe de Estado contra Allende. Claro. ¿No? O sea, y luego presidente de la República en Chile. Además, pero, o sea, entonces en Chile, claro, hay todavía una transición larga, o sea, porque está toda esa discusión cuando terminan las transiciones, que no se sabe, que a la par de nosotros nos parecía, o me pareció raro el libro en ese sentido de leerlo en los 90, ¿no? Sí. Yo a mí la verdad me gustó, es un libro interesante, bien escrito, está bien estructurado además, el libro. No, y lo que decía vos de pronto, perdón, esto de salir a buscar las voces de los... Es darle contexto también, porque si no, ¿qué contexto le puede dar ella si no es a través de las voces de muchos de los... La huida de Ramiro con el helicóptero. Compañero... No, esa es impresionante, pero la huida de Ramiro con el compañero con cáncer... para sacarlo por Argentina para que viaje a Cuba, esa imagen... No recuerdo, compañero. Esa imagen es algo espeluznante. El escape que tiene en el año 96 de la cárcel de alta seguridad de Chile, que se escapan en helicóptero y él no llega a incorporarse a la bolsa. Es un helicóptero que sobrevuela el patio central de la cárcel como con una bolsa tomada por cuerdas.
Y claro, lo tienen que hacer en un acto absolutamente coordinado y minúsculo en tiempo. Y él no llega a incorporarse dentro de esa bolsa. Y va colgado durante 15 minutos agarrado. Él dice, yo pensé que caía en cualquier momento. Ese acto de escape de la cárcel es algo como cuando también ellos, hay que recordarlo, son también los que tienen, los que secuestran al hijo del dueño del Mercurio, ¿no? Que no me acuerdo ahora el nombre, cómo es, no me sale. No importa, sí. Al hijo del dueño del Mercurio, que lo tienen un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y que ahí hay diferentes versiones y todo. Exactamente. Pero resulta apasionante, y además resulta apasionante porque quizás no tenemos conocimiento, ninguno de nosotros, de qué fue de esos guerrilleros posteriores a lo que es la reincorporación de la vida democrática en Chile. También el silencio sobre ellos pesó de tal manera que uno, salvo la fuga, salvo la acción de secuestrar a un empresario en Brasil, ¿vos te acordabas de eso? No. Yo de ninguna de las dos cosas. Sin embargo, esto es lo que nos hace recordar que existieron un grupo de personas que pretendieron resistir de otra manera la transición en Chile, en el error o en el acierto, porque no lo estoy juzgando. Pero digo que es necesario retomarlos como parte de esa historia en Chile. Bueno, la historia que Nona Fernández hace con Ramiro es parte de esa reconstrucción también, de saber... Y además me parece que lo que hace Nona, o lo que creo que quiere hacer a lo último, que es reivindicar eso, ella lo reivindica, y es reivindicar el presente de la persona, claro. Porque es como, bueno, ya estuvo, ¿no? Y además dice, bueno, que creo que también es parte, podemos empezar a divagar, pero parte de la melancolía de izquierda, de esto de duelar, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que te deja eso, al fin y al cabo? O sea, es una pregunta como media amplia, pero ¿qué te deja la violencia política de los 60? Sí, claro. Porque lo que pasa es que como, bueno, esto que decía Traverso, ¿no? Como esto yo lo estuve hablando con Ivonne también, que incluye a las personas políticas, las incluye como víctimas y las despolitiza. Y eso hizo las dictaduras, entonces tenemos una versión más edulcorada de algunas cosas que han pasado en los 80 y los 90, y acá te das cuenta que no, que es un tipo todavía duro, ¿no? En las entrevistas, que sigue, que él dice que no, lo hubiera hecho, y pin, y pun, y explicaciones, que tiene una capacidad teórica muy grande. Sí, claro. ¿No? Entonces, pero creo que lo de Nona me parece que es bueno es eso, porque Nona también y esto para terminar, en un momento le pregunta, cuando le dice, bueno, pero lo de Patricio, lo de Luis Guzmán, y vos mataste, y vos la violencia política, ¿cómo es esto, no? Como dice, bueno, está bien, listo. Déjenlo, ¿no? Es que, digo, en entrevistas que dijo, es como, bueno, ya está, suéltenlo, ¿no? Es como parte de uno. Pero aparte, y para terminar, ¿no? Claro, es que, y yo traigo esto de la Constitución porque si será importante Luis Guzmán, que es el Chile de hoy, es ese. Sí, una Constitución que no pudo ser... Que no pudo ser modificada, y es ese. Sí. ¿No? Así que la importancia... No, y el acto de asesinato de Guzmán también es una... la narración de Nona Fernández es muy interesante, ¿no? Es tremenda. Más allá de lo que siente ella, yo recuerdo en el libro, ahí en la lectura del libro, cuando Ramiro vuelve a su casa, su madre, que estaba vinculada con la militancia y que no le preguntaba nada porque se daba cuenta que él estaba dentro del aparato armado, miran en ese momento el televisor, dan la noticia de que Guzmán había muerto en el sanatorio, porque lo habían llevado vivo, pero muere, no sé si camino ya en el sanatorio. La madre como que queda ahí y él le pregunta, ¿te habías enterado de esto? Sí, antes de verlo en televisión. Sí, le dice la madre, fui yo. Sí. Y la madre le pide que cambie el televisor, ¿no? Hay cosas que no sabe si forman parte también de la invención de ella, pero que sí, es parte de la invención, que está muy bien puesto dentro de un contexto de lo que eran ese tipo de familias también, en la vivencia cotidiana entre la semiclandestinidad y la lucha política que ya era legal. Ahí hay algo bien interesante. Pero bueno, me parece, la verdad que es otra buena novela de Nona Fernández. Sí. No sé no creo que para mí no es la mejor, pero es una novela interesante, digamos, ¿no? Es como, bueno. No, y que además sigue analizando el tema de la memoria
chilena, que es un tema muy, muy Es interesante, muy complejo. por lo que decías vos, digamos, quizás en Uruguay y en Argentina se vio, transcurrió de determinada manera que asimilarla, que en Chile fue algo similar porque fueron contemporáneas la dictadura, Ujú. no tiene nada que ver ni un No, lado ni el no, otro. no, no. Así que muy bien. Lo habíamos leído y mirá, para que veas que no te miento, ¿qué decía ahí el Leona podcast? Fernanda. No, Leona Fernández. Y ni el guionista de Dios, una cosa que me acordé recién, el apellido del comandante primero era Friedman. sí, 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 Como Milton Friedman, que bueno, eso, fue, ¿no? De sí, las cosas que uno. muy bien. Del guionista de Dios, diría. Bueno, muy bien, nos llevó un rato esto porque Bueno, claro, ahí hay temas que a uno le gustan y que además forman parte también de nuestra propia memoria, ¿no? ¿eh? Y que está bueno a veces, estos libros lo que nos animan es a tratarla de recomponer, por esto que decíamos, cosas olvidadas, pero también cosas que uno de aquella época, donde las redes sociales no existían, Mm, obviamente, quedaron como truncas de saber qué pasó con ciertos dirigentes, con ciertos hombres y mujeres que en el error o en el acierto pusieron el cuero en algunas cosas y que uno desde la distancia le podrá recriminar su falta de análisis político, de interpretación de la realidad, pero que es muy difícil sacarlos de la historia, y menos mm, de la historia chilena, donde el retorno a la democracia fue de tal condicionamiento, donde la democracia casi se expresaba en la votación quinquenal de un parlamento o de un presidente. mm. Luego, en los hechos cotidianos, lo hemos visto con los estudiantes reclamando porque vayamos a lo que Ahora. provocó, Sí, sí, ¿no? sí, sí. La estampida. Fueron los estudiantes nuevamente en Chile que, Mm, pidiendo reformas educativas, hicieron saltar todo por los aires. mm. Digo, muy bien. Bueno, yo voy a ir a un segundo libro de Toussaint, que es La verdad sobre Mari. La verdad sobre Mari, que sí es de anagrama, sí es un libro que está circulando en este momento acá, y sí es un librazo. Otra vez volvemos a una narración que mantiene casi las mismas condiciones que la anterior, minimalista, precisa, que busca la exactitud por encima de todas las cosas, la exactitud, digo, narrativa, donde nuevamente vemos, uno, siempre recuerdo aquello que hablamos más de una vez, ¿no? Que uno de Alejandra, el personaje de Sobre Héroes y Tumba de Ujú, Sábato, uno se enamoraría de ella. mm. Bueno, pasa algo parecido con Marie, ¿no? Es una persona una mujer muy potente, muy, ¿cómo podríamos llamarla? Difícil de conocerla, de poder saber lo que piensa, lo que siente, pero que además tiene un encanto muy particular. Y ahí está uno de los méritos más extraordinarios que tiene Toussaint, Claro. digamos, de que provoque esa admiración hacia esa mujer, Ujú, cuando de pronto estamos leyendo una novela y él tiene muy buen trabajo de los traductores, también hay que decirlo, mm. ¿no? Porque si bien él puede tener un lenguaje muy pulido, un francés, quiero decir, bien llevado, también es cierto que para traducir este tipo de cosas y llevarlo a una elegancia en el idioma al que se traduce, hay que hablar del mérito también del traductor. Acá vamos a asistir y comienza la novela con Marie, con un amante distinto, ya separado, es como la continuación. Quiero leer Fluir porque en teoría la continuación debería ser Fluir. Sin embargo, leyendo La verdad sobre Marie, es casi la continuación de Hacer el amor. Ujú, Entonces no sé Fluir qué rol cumple. Cuando lo lea se los cuento, mm. porque no he podido leerlo. No he podido leerlo porque no está. Bueno, ya separados, volvieron de Tokio y se separaron. Efectivamente, él ya se fue de la casa de Marie, Ujú. ya está alquilando un apartamento. Y María comienza la narración con un amante, el cual sufre un infarto mientras está con ella. Y lo más distintivo que tiene esta narración
es que quien lo narra, que es el mismo personaje que en la anterior novela, no está presente. Entonces hay una recreación a partir de lo que le puede narrar Marie, pero también de la invención, de lo que él cree que estaba sucediendo en ese momento, de lo que él cree que, ¿no? Donde está también la admiración que él siente por la mujer y tener que pensarla con otro hombre en ese momento. Cuando se produce que cae con un infarto este amante de Marie, ella llama a la ambulancia, pero llama también a este amor para que venga a acompañarlo. Y él llega en el momento que justo la ambulancia está sacando a alguien donde él piensa que es Marie, porque Marie lo llama y dice, venite, es urgente, y no explica más nada, cuelga. Entonces está ese temor de que sea la mujer amada. Bueno, cuando se da cuenta que es el amante, digamos, o la persona que estaba con ella, suben, y también se establece una incomunicación, una barrera que ahora se profundiza además por ser dos individuos ya separados y donde solo comparten en ese momento no solo una historia, sino el miedo inmediato de lo que se produjo. A tal punto que en un ataque ella ve que él todavía no se llevó toda la ropa, que sigue dentro de la cómoda y empieza a sacarle toda la ropa y a tirarla, diciendo, sacame esta porquería de acá. Por eso digo que hay algo delirante dentro de la relación que es muy atractiva, hasta que esa noche se va a interrumpir en esa noche, en el cual nada se sabe de esta persona que es casada. Además, Marie no quiere acompañarlo al hospital. Bueno, se enteran el otro día que efectivamente murió, ¿sí? Lo llama por teléfono cuando él ya regresó a su casa, dice, murió. Y entonces él comienza a analizar dónde conoció a este amante. ¿Qué lo conoce? ¿Dónde? En Tokio, cuando justamente él se va, comienza a deambular por Tokio, pierde el vínculo con ella. Y este amante, esta persona, este hombre, es un hombre muy apuesto, bastante mayor que ella, y con muchísimo dinero, que viaja a Tokio con un pura sangre para competir. Pero resulta que pura sangre sucede algo ahí en el medio que es drogas al caballo para la competición, lo tiene que retirar, no se explica demasiado, pero lo que sí se explica es el regreso a Francia. Creo que es una de las partes más impresionantes del libro, donde este hombre, ya junto con Marie, regresan a París y traen el pura sangre, y ese pura sangre se escapa en el aeropuerto, y entonces bueno, hay 20 páginas que son estupendas, realmente, narrativamente estupendas, de lo que se llama el Zahir. Zahir se llama el caballo. ¿Recordás el Zahir? El cuento de Borges. ¿Sí? Es un homenaje de alguna manera. ¿Y qué representaba el Zahir en Borges? ¿Te acordás lo que era? Recibe una moneda que tiene un Zahir. Y que representaba que es un objeto que no puede dejar de pensar en él, que invade, digamos, la mente y que lo inunda y que nos obsesionamos con él. Y Borges, cuando intenta resistirse, la imagen de la moneda comienza a perseguirlo y simboliza un poco el pensamiento obsesivo, el no poder. Bueno, hay algo en el nombre del caballo que también identifica al narrador con respecto a esa mujer. A esa mujer que él ahora la ve con un amante. Y al regreso, porque está interrumpido, se interrumpe el tiempo en esa narración, ella regresa a la isla de Elba, que creo que es Córcega, porque su abuelo había muerto hacía un tiempo, y ella va a abrir la casa nuevamente y a quedarse ahí, y se produce un incendio pocos días después, previo llamada al narrador de invitarlo a pasar unos días juntos, separados, pero juntos. Y ese incendio vuelve a provocar de alguna manera la intimidad, la apertura nuevamente al amor, etc. ¿Qué puedo contar de la novela? Y yo vuelvo a lo mismo, salvo las partes fraccionadas. Es muy buena la parte donde se describe la muerte
el infarto, no la muerte aún de este hombre. Lo del caballo del pura sangre, huyendo, escapando en el medio del aeropuerto, es sencillamente estupenda. Capaz que la última parte narrativamente no es la mejor, pero vuelve a instalarnos dentro de la temática que hoy hablábamos de lo primero, ¿no? De la incomunicación, de las obsesiones, de los amores que, a pesar de que existen, ya no pueden seguir adelante porque destruyen, porque enferman, porque obsesionan. A ver, este libro sí está circulando y lo recomiendo como una continuación del anterior. Se puede leer perfectamente de forma autónoma. Si se lee el anterior se comprende mejor. Pero narrativamente, de nuevo, Toussaint lo que hace es cinematografiar muchísimo de las páginas que tiene este libro. Y me parece que es la parte más poderosa que tiene la narración, y que tiene una narración exquisita, digamos, porque está muy bien narrado. Capaz que abunda en algunos adjetivos, si nos queremos hilar un poco fino, capaz que hay una sobrecarga de adjetivos, pero sin duda es una excelente narración. Así que, por supuesto que recomiendo al autor. Claro. Y por supuesto la trilogía, digamos. La trilogía, y cuando venga o circule por acá Huir, capaz que la comento como para relacionarlo con esto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces yo voy al segundo libro de Nona Fernández. Nona ¿Qué Fernández. vamos a hacer? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegías vos para contrarrestar? Avenida 10 de Julio. Avenida 10 de Julio. Puede ser, sí. No elegí ese. Avenida 10 de Julio puede ser Mapocho, ¿no? Pero Mapocho no se relacionaría con esto, me parece. Bueno, sí, yo iba a decir, cuando que... dijiste lo de los estudiantes, en realidad, sí. ahora en el río Mapocho se encontraron estudiantes muertos que lo utilizaron como sesión de tortura a los carabineros, digamos, ¿no? Bueno, tenés razón, sí. Bueno, está bien. No. Lo que pasa es que la construcción de Nona es una construcción bastante... bastante de todos los libros, de ¿no? todos los libros, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la dictadura y que tiene que ver con... Está bien. Bueno, yo traje Guayer. Bueno, sí, claro. Yo traje Guayer pero por varias razones. Primero porque... Además, siempre te gustó ese libro. A mí me gustó, sí. Primero, y vuelvo a decir esto. Nona no es una tipa difícil. Pero es una tipa que la tenés que empezar a leer y la vas comprendiendo después. O sea, hay muchas capas que abren. Porque en Mapocho pasa lo mismo. La dimensión desconocida, sí. Chile Electric, lo mismo. No es que sea difícil en la escritura, pero sí... no está a veces tan definido bien lo que está contando. Bien. ¿No? O sea, y corta mucho, ¿no? No explica mucho. ¿Verdad? Y creo que este libro, para mí, capaz que es el menos así, el Boyer es el más simple, y se escribe por capas. Y eso creo que es interesante, ¿no? Y creo que sí tiene una cosa, Nona Fernández, que es muy inteligente para escribir. Pero muy inteligente no en el sentido de una escritura muy poética. Escribe muy bien, por supuesto, hace muy buenas frases. Perdón, es que vos lo dijiste hoy. Perdón, lo que pasa es que te estoy interrumpiendo de hoy el tema, pero así como en el caso de Toussaint, está el lenguaje cinematográfico, sí. Lo dijiste hoy. El lenguaje del teatro, ¿no? Sí. Es impresionante. Entonces creo que también clarifica muchísimas veces algunos de sus textos. Sí. Y este libro es sumamente muy inteligente cómo está armado. Porque una de las cosas que tiene Nona Fernández es que en este tema de la memoria, etcétera, es todo un desafío. En el sentido de cómo contar, cómo no repetirse, ¿no? Sí. Hay muchísimos libros sobre esto. Y muchísimos lugares comunes también de esto. Pero una de las cosas que ella hace es contarlo muy de forma inteligente. Y mezcla la vida personal, la vida colectiva, la vida política, la memoria política, ¿no? Y las inteligencias. Yo me acuerdo esto de María Moreno, que una vuelta estaba leyendo... yo, si no me acuerdo, era como una guía de perros. Uh-huh. Entonces dice, ¿pero por qué lees eso? Porque para hacer crónicas hay que tener una cultura de todo. Y uno no sabe a dónde va a meter mano. Y bueno, María Moreno lo que tiene es que es muy difícil, ¿no? Es muy compleja para seguirla. Pero me parece que Nona Fernández, en algún sentido, pero más capilar, hace lo mismo, ¿no? Y Guayer es una novela que sí es simple y tiene muchas capas, que empieza a cruzar la enfermedad de la madre
con la búsqueda de familiares en el desierto de Atacama, con la Voyager, que es unas sondas que se envían al espacio en el 71 y el 72 Estados Unidos, con grabaciones de Estados Unidos, de la Tierra, para que la encuentre ahí en el espacio. A su vez su vida personal y a su vez la vida del hijo. Todo lo mezcla y todo lo va contando y todo lo va relacionando con las estrellas, porque la madre a lo primero, y es como el puntapié inicial, la madre dice que las estrellas le mandan mensajitos cuando parpadean, ¿no? Y ahí empieza a reflexionar sobre qué es eso, etcétera, etcétera, y a su vez en el mismo momento le escriben a ella, le solicitan que ella solicite que una de las estrellas que faltan de las constelaciones sean con los nombres de los detenidos desaparecidos que están en el desierto de Atacama, ¿no? Que precisamente es Mario Argüello, que ella elige. Cada uno elige uno de los 25, que como no vamos a contar, pero hubo una caravana de la muerte que se llamó, que fue por todo Chile, matando gente, y hay detenidos desaparecidos en el desierto, ¿no? Que no se han encontrado. En la mayoría, o se han encontrado partes y los han cambiado. En un momento determinado también ella entrevista a la esposa de él y dice: yo no quiero su maxilar, yo quiero el cuerpo entero. Ahí se lo llevaron entero, ¿no? Y me parece que es una forma muy inteligente de contar el pasado reciente, sobre todo por esto de salir de los lugares comunes, y que se va mezclando y en realidad que es como un ida y vuelta. Porque lo que le hace Nona es, te va al pasado, te vuelve al presente, salta de la madre, salta de cuando están viendo la tele en blanco y negro a Louis Guzmán, pero a su vez, en esa misma tele miraban El Cosmos de Carl Sagan, que lo trae para reflexionar sobre la vida, porque ella hace como una especie de paralelismo. Carl Sagan en un momento determinado, claro, la sonda se va quedando sin energía. Entonces va como comiendo sus propias partes. Y en un momento determinado sabían que no iba a filmar más nada, no iba a mandarnos nada. Entonces Carl Sagan dice, bueno, filmen determinada cosa de las estrellas, que eso va a ser lo último que vemos. Y ella hace una reflexión entre la madre, los detenidos desaparecidos y las estrellas, ¿no? Sí, y que vuelve a aparecer en Marciano, porque por algo Marciano. Bueno, exactamente. Se llama Marciano la novela. Exactamente, vuelve a aparecer en Marciano. También hay una cuestión también se va Giordano Bruno que lo trae, también a un astrónomo que explica sobre Giordano Bruno. Uh-huh. Y hace un paralelismo entre la quema de Giordano Bruno en la Plaza di Fiori en el año 1562, que también dijo de las estrellas y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra y todo eso. A mí me parece una novela sumamente interesante, inteligente. Es una novela inteligente que vos decís, qué bien que está esto, ¿no? Y lo que lo cierra bien. Y la verdad que es muy recomendable. Y es muy recomendable sobre todo por esto, me parece, de salir de los lugares comunes. De poder contar cosas de la vida sin tener que caer en esa cuestión casi que de banalidad que tiene el yo, ¿no? Ella cuenta cosas de su vida, sí, cuenta, claro, digamos, de su abuela, cuenta de su hijo, ¿no? En el cuento de su hijo es que él le piden hacer un escrito, y bueno, y lo agarran los profesores, los adscriptos, y le dicen, no, mira, este es un escrito muy político, no sé qué, no sé cuánto, y le dice, bueno, tenés que cambiar. Y empiezan el grupo de alumnos de él, empiezan también a presionarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Para no quedar mal, porque esto vamos a hacer el día, no me acuerdo cuál día era, y bueno, y él dice absolutamente que no lo va a cambiar, ¿no? Entonces me parece, la verdad que es sumamente interesante, y me parece que creo que volvemos a lo mismo esto. También cómo las sociedades viven después de la dictadura, ¿no? Cómo todas las sociedades son diferentes y viven después de la dictadura. Y también se da, en el caso de Nona Fernández, que nace en el 70, yo soy del 71. Claro, mi recuerdo de la dictadura tiene que ver hasta mis 13, 14 años nada más, pero en el caso de Nona, ese recuerdo de la dictadura va hacia la primera juventud, que me parece que no es un tema menor y sí, que tiene una influencia bastante grande porque es una generación que ha escrito, por ejemplo, nuestra generación no ha escrito sobre la dictadura, en términos generales. Sin embargo, en el caso de Nona Fernández, en el caso de Argentina, de algunos gente nacida en los 70s, se ha vuelto a escribir, ¿no? También Uruguay tiene cierta particularidad en esto, porque acá vamos a discutir de que aparece
la dictadura en algunos escritos de... No, pero yo creo que tenés razón. Lo que pasa, yo creo que me parece que marca el tono, el qué narrar y los tonos narrativos, los marcan las transiciones, Sí. ¿no? En Argentina sí, y yo te diría que hay mucho, sí, pero hay mucho también de hijos de desaparecidos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hay sí, un gran porcentaje. Pero yo creo que tiene que ver cómo se sale de la dictadura y cuáles son los consensos que hay en la dictadura. Yo me parece que una de las cosas que no se escribió, y lo digo ahora, lo pensé en el momento, pero de lo que pienso, una de las cosas que me parece que no se escribe mucho de la dictadura es porque acá se llegó a lograr un consenso de que parte de la violencia política de un grupo político llegara a ser presidente. Para mí. Y eso se resignifica. Porque vos no tenés un trauma, no tenés un núcleo problemático de que escribir ahí. ¿No? Pero sin embargo, en Argentina sí lo hay. Y en Chile lo hay también. Porque esto que estamos hablando de Mapocho no vamos a contar la novela, pero es el río Mapocho, y ella está en Barcelona y empieza a recordar el río Mapocho, y que lo trae ahora Sergio con lo de los estudiantes. En el río Mapocho se encontraron ahora, cuando hubo por el boleto estudiantil y entre otras cosas, gurises muertos en el río Mapocho. Entonces hay como, ¿me entendés? Creo que hay de ese tipo de cosas, sí. ¿No? Es probable, pero digo, hay una diferencia, y por eso también quizás la lectura de Nona, como de otros escritores contemporáneos a nosotros en edad, que vivieron estos traumas, claro. Nos resulta tan atractivo leerlo porque quizás también nosotros no hemos tenido en este país la posibilidad, por diferentes circunstancias, de ese tipo de escritura o de ese tipo de narrativa. En Brasil no existe casi. Al contrario, no existe. La escritura sobre el terrorismo de Estado o sobre la dictadura, primero que en Brasil casi hay un consenso que no hubo dictadura, ¿no? Entonces sí. no hay una literatura joven. Nada. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.